Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Este tema del subespacio y el modelo de 3 niveles de la materia es muy importante, sobre todo para poder entender lo que hace la terapia virtual. Y aquí voy a poner algunas advertencias. La primera de ellas es: diviértete, escucha esta plática que vamos a hacer. Voy a tratar, no hice las diapositivas porque quiero que las hagamos juntos en este modelo, irlos construyendo de a poco, para que puedan ir viendo cuáles son las ideas que están ahí planteadas, qué está funcionando, por qué funciona así, de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, disfrutar, acomódate, trata de llevarte la calmada la idea, lucha por mantenerte concentrado dentro del juego, aprende lo que puedas, y después, si tú tienes preguntas o tienes curiosidad, bueno, hay un montón de textos y habrá un montón de oportunidades para poder trabajar el asunto de poder explicar el tema de la terapia virtual, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Lo primero que tenemos que entender, mejor dicho, para poder entender el subespacio, hay que observar la composición general del universo físico y del no físico. No me digan que esto va a afectarse. Puede ser. Universo físico y universo no físico. Como podemos ver en este espacio, son las dos áreas que nos interesan. Acá lo puedo hacer ahí. O intervenir o trabajar. ¿Sí? Nos interesa saber sobre este elemento. Quiero verlo en grande, no se puede ver. Esta idea del universo físico y el universo no físico. Todo modelo, toda esta idea que estamos haciendo, es una forma de hacernos más simple las cosas. La ciencia siempre se ha encargado de ir como tumbando las ideas anteriores y las anteriores y las anteriores. Y nosotros no estamos haciendo una excepción. Vamos a hablar de lo que es el nivel físico, lo que es el universo físico. El universo físico tiene ciertas características y tiene que ver con aquello que se ve. Permítanme, voy a revisar, porque parece que hay alguien que está marcando acá y no. A ver si ya con eso mejora el tema, ¿no? Lo primero que vamos a entender es el asunto del ámbito físico. ¿Qué es el ámbito físico? Pues es todo lo que ustedes están viendo. No sé qué estén viendo ustedes ahorita, pero yo tengo una mesa, tengo una taza de café, tengo el equipo, la computadora, tengo el índigo de un lado, ahorita estoy oprimiendo algunos botones que realmente no son botones, son áreas o espacios en los cuales hay ciertos elementos ahí con los cuales le das clic y ocurren cosas. Yo estoy haciendo
ciertas cosas o ciertos trabajos, yo estoy viendo ciertas cosas. Y en eso no tenemos duda, ¿no?, con respecto al ámbito físico. Y el ámbito físico es lo que está más trabajado en nuestra cultura. Ustedes tienen y van a tener un montón de clientes que son sumamente capitalistas y sumamente centrados en el tema de lo físico, en el tema de lo que se ve, en el tema de lo que hay, en el tema de lo que de lo que suena, ¿no? Esa parte es como indudable, ¿no? Y en esa parte donde se centra también la medicina alópata. Es decir, yo veo una roncha, le pongo una crema, se le quita el problema. Entonces, como yo le puse la crema, lo que le hizo efecto fue la crema. Y le tengo fe a la crema. Es indudable ese tipo de aspectos, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de licenciatura, yo la hice mi tesis en el año 2000, la empecé en el 99 y la terminé como en el 2001. Mi tesis se trató de trastornos psicosomáticos en niños que viven en proceso de adopción. Fue una tesis muy fue una tesis que trató de ser demasiado pretenciosa. Trabajamos con niños y a los niños les pasaba algo. Estaban en un espacio físico, todos los niños, pero resulta que no todos se enfermaban de lo mismo. Ahorita ya no trabaja así el Departamento de Adopciones del DIF de Nuevo León, ya no trabaja así. Cuando yo estuve participando ahí como practicante, sí era así. Se dividían los lugares en los cuartos o las grandes recámaras, se dividían, o los grandes espacios, se dividían por edades. Y ponían a todos los de 3 años juntos, a todos los de 4 años juntos, a todos los de 5 años juntos. Entonces, no parece mal la idea, salvo que eso no los lleva a aprender a hacer familia. Después trajeron o incorporaron un modelo que se llama capullos, un modelo francés, que va a tener otros problemas, ¿sí?, muchos. Pero en ese consiguen una pareja, un papá y una mamá, y viven como una especie de villa, donde son varias casas, y entonces el asunto ahí es que no se repite la edad. O sea, es diferentes edades en la casa, como si fueran hermanos, con diferentes procesos, unos en secundaria, otros en primaria, otros en preparatoria, otros en kinder, otros recién nacidos. Y eso hace que entonces, cuando los niños salgan, ya saben el modelo de compartir, del asunto de quién manda, de todos esos asuntos. Todos esos asuntos es muy importante, ¿no? Y eso marca una diferencia en la vida de los niños. Pero en el tiempo en que yo estuve haciendo las prácticas profesionales, no era así. El tema era distinto. Yo no me encargaba de eso, mi trabajo era más bien aplicar pruebas psicométricas a los papás que pretendían ser los papás adoptivos. Y era un trabajo bien bonito, bastante bonito. Hago, porque le sale de generación a mi chiquita esta, siempre le sale. Entonces, era un trabajo muy, muy bonito, ¿no? Yo era el escalón más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo. Pero me permitían estar ahí con la bola, ¿no? Y
pues yo me daba cuenta de varios fenómenos, ¿no? Yo decidí estudiar las cuestiones psicosomáticas el día que una señora llegó a hacer la adopción legal, es decir, que traía un bebé que no era suyo, pero que lo estaba, vamos, legalizando, poniéndole los apellidos, protegiéndolo con los apellidos paterno y materno de su esposo y ella, pero ella venía embarazada. Entonces ella dijo, no, lo que pasa es que yo no me podía embarazar, y tan pronto tuve al bebé, que se llama Ángel, porque es un ángel, tan pronto eso pasó, logramos embarazarnos, y ahora tenemos este bebé. Y ese tipo de fenómenos seguía presente, ¿no? Entonces, pero bueno, hacer una investigación de ese tipo rebasaba mucho mi capacidad, ¿no? Como aspirante licenciado en psicología. Lo que sí lograba yo con mi capacidad entonces era poder hacer una medición estadística y poder relacionar datos, ¿no? Y poder revisar qué precedente hay teórico al respecto, ¿no? Entonces lo que pasaba era que había niños que tenían 0 enfermedades y enfermedades virales entre los niños de 0 a 6 meses de edad, y había otros niños que reportaban 6, 7 enfermedades. Pues cómo era el asunto, ¿no? ¿Qué pasaba en torno a eso? Bueno, lo que pasaba es que, si bien el universo físico, ellos compartían un salón, es decir, compartían un espacio, ellos compartían, eran las mismas cuidadoras, eran los mismos ductos, era la misma comida, era el mismo espacio. ¿Cómo es posible que dentro de este lugar alguien se enferme y alguien no, si están compartiendo las camas, más o menos como esto, ¿no? O sea, ¿cómo era posible esto? Yo no lo entendía. ¿Cómo era posible que alguien se pudiera enfermar? Que se nos enfermara, por ejemplo, y este, y este, y este, y este, y este. Físicamente o alopáticamente, esta relación que vemos aquí, esto que está aquí, pues sí se entiende, ¿no? Es decir, estamos hablando de un espacio físico, 2 hermanitos que viven en un cuarto, uno contagia al otro. Pero, ¿por qué los demás no? ¿O será que los hermanitos también tienen una historia? Una historia en un universo no físico. Bueno, miren, es muy simple. Había 2 grupos. Había 2 grupos. ¿Sí? Dos grupos. Este grupo de aquí eran niños que fueron abandonados. Sus historias fueron tremendas. Niños que los dejaron en el panteón, niños que los tiraron a la basura, que la mamá los tuvo en una maternidad y luego los abandonó. Eso era clásico. Iban a la maternidad privada,
y entonces tenían al bebé y luego se iban, yo creo que al Oxxo, a comprar café y ya no volvían por el bebé. Pero también había niños que el DIF había tenido que ir por ellos a la casa porque su mamá había sido muy violenta, que el DIF había intervenido para que no estuviera mal el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede imaginar todo el escenario, ¿no? Y acá, pues eran niños de madres solteras que los dejaron, que no podían tener al niño, o bien que el papá no se quiso hacer responsable, y entonces ellas iban a entrevistas y hablaban con el niño, hablaban en un universo no físico. Permítanme. Yo creo que están en el chat equivocado, ¿eh? Yo creo que están en el chat equivocado. Algunos se metieron por el de Seminario de Energía S7, cuando es el subespacio, y el otro, ¿no? Yo creo que tengo que ver si puedo eliminarlo. Ahorita veo qué puedo hacer con esto. Pero sí, estamos todavía aprendiendo a manejarlo. Todo este rollo. Ok. Bien. Entonces, ¿qué pasaba con esos niños? Bueno, había un universo no físico. Resulta que así de contundente, el 100% de los niños abandonados tenían 6, 7 enfermedades, mientras que el 100% de los niños que eran puestos en adopción no tenían enfermedades, a pesar de que convivían en el mismo espacio. Tenían a la misma mamá asistencial, que le quitaba el pañal a y le cambiaba el pañal, se lavaba las manos y se pasaba con ¿Cómo es que se contagia otro de acá y no se contagia primero? ¿Por qué? Pues porque hay un plano de un universo no físico. Abandono, pues no es un concepto físico, ¿no? O adoptado, tampoco es un concepto físico. ¿Qué más conceptos físicos, digo no físicos, hay y rigen la vida de la gente? ¿Qué les parece Estado civil? ¿Qué les parece otro? Soltera. Y un montón de más conceptos de aspectos no físicos que rigen completamente el universo de las personas, que rigen el universo del mundo, pero que la gente no lo percibe porque no es un asunto capitalista, concreto y específico. No lo ve como tal. Para ellos eso no existe. Esto que está aquí no jala, no mueve. ¿Qué onda con esta idea? ¿Por qué o de dónde surge esta idea? Bueno, pues surge, por supuesto, a partir de la idea del capital, y el capital lo que hace es sus grupos de poder, sus
sus mafias y juegan con ese juego todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un concepto no físico que tiene que ver con la idea de familia. Hoy en día, familia ya no es lo mismo que antes, ¿no? Hoy en día alguien dice, es que yo no estoy de acuerdo con los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Y la respuesta habría que decirle, ay, güey, pues si nadie te está preguntando. O sea, eso ya se ha hecho y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo durante toda la vida. ¿Sí? Toda la vida, toda la vida, toda la vida se va a hacer. Y va a seguir haciendo. Es que no estoy de acuerdo con que adopten los papás del mismo género. Híjole, mira, yo creo que no has trabajado en los asilos o en los lugares donde tienen a los niños ahí abandonados, trabajados por una madre, o sea, una madre, una religiosa, que ella decidió no tener hijos, ¿sí? Y por azares del destino, le pusieron el dedo y la llevaron a dirigir o a mantener o a trabajar o lo que sea en una casa con huérfanos o con niños abandonados. Pero ella decidió no tener hijos, ella no tiene vocación para eso. Y ahí está, y ni modo, no se puede rajar, no puede decir que no. Entonces ella está ahí metida. Yo creo que no han ido. Porque si han ido, no dirían eso. Y dirían, híjole, es que es mejor que esté en otro lugar para que tenga una oportunidad en la vida. Esos niños no tienen oportunidad, nadie se fija en ellos, nadie los nombra. O sea, solamente se saben el nombre de los más traviesos y de los peores niños, y por eso se portan mal, porque son para ser nombrados, para que los vean, para que les pongan atención. Pero bueno, hablemos de familia. Es un concepto, no es tan viejo, es decir, tomando en cuenta que la humanidad tiene más de 5,000 años, pues no es tan viejo, es algo relativamente nuevo. Hay registros de que familias existe antes de Cristo. Pues si quieres, estoy en una clase. Pero me parece muy importante poder describir y hablar de qué significa familia en latín. Ándale, pues sí. Familia significa mis hambrientos. ¿Sí? Es decir, la concepción de que son mis hambrientos. Por ejemplo, otro concepto no físico que también existe y que está presente dentro de nuestro mundo es el apellido. Es clave saber tus apellidos. Y durante mucho tiempo pues ha sido motivo, ¿no?, para matarse y para no matarse y para lo que sea, porque había apellidos reales, ¿no?, y que heredaban una lana y heredaban nombres, y entonces ya vengo de alta cuna porque yo tengo apellidos buenos, ¿no?, etcétera, etcétera. El apellido. El apellido es el concepto, la idea de es hijo de. Entonces antes era, incluso en Islandia, ahora que está de moda por el asunto de la Eurocopa, todos tienen el nombre y al último son, ¿no?, hijo de. ¿Ok? Pero antes de que hubiese apellidos, no había apellidos porque no había la idea de que el hombre participaba en la concepción, sino que era un asunto de que las mujeres tenían hijos, así nada más, ¿no?, como las plantas, ¿no? Cuando los hombres se dieron cuenta de que había niños que eran suyos, pero que podían estar alimentando niños que no eran suyos, entonces lo que hicieron fue ponerle apellidos para poder hacer físico lo no físico. Porque dentro de nuestro universo capitalista, nuestra idea actual, el universo físico es el que importa, lo otro no importa.
Por ejemplo, aquí, en este esquema, pues no es que ella tenga degeneración, ella me está comunicando, yo me estoy comunicando con su cerebro al respecto. Ella tiene muchos problemas y básicamente huesos que no jalan. O sea, los huesos de ella no sirven, se fracturan por nada, y cuando se fracturan y cuenta se da la pobre chiquita. Yo voy a hacerle algún cariñito ahí mientras estamos explicando. Todo esto no es un esquema físico, no es que lo tenga ahí, sino es la forma en que está comunicando el cerebro de la niña lo que está sucediéndole. Nos está diciendo cosas de lo que está pasándole a ella. Entonces, si nosotros pensamos de esta manera el asunto del subespacio, podemos entender que hay cuestiones físicas, que hay un universo físico que vemos, pero que hay un universo no físico con el cual trabajamos y estudiamos y hacemos. Es decir, yo no sé cómo sea en otros lugares del país, pero aquí en Monterrey, en la zona metropolitana, una cosa es que tú tengas lana y tengas dinero y vivas en San Pedro, y otra cosa, es decir, en el universo físico de San Pedro Garza García, y otra cosa es que seas de San Pedro. ¿Me explico? Es decir, los mexicanos nos quejamos mucho de Donald Trump y que nos quieren hacer bullying allá en Estados Unidos y que nos hacen el feo, pero aquí somos terriblemente gachos, ¿no? O sea, estoy trabajando un caso de una señora que sufre un poco por el tema, que ella es de un municipio que se llama San Nicolás de los Garza, y entonces ella se casa con un chavo que es del DF, y pues el chavo llega y pues el chavo compra pues donde le alcanza, ¿no? Le va muy bien, y pues él le alcanza pues para vivir en San Pedro, porque en San Pedro pues está muy bonito y se puede vivir muy bien, ¿no? Pero ella no es aceptada porque ella dice que, o ya se enteraron que ella no es de San Pedro, que ella es de San Nicolás de los Garza, que queda como así sin tráfico, como a 10 minutos. Ya con tráfico, pues ya son como unos 30, 35 minutos de distancia, ¿no? Esa idea nos afecta, pero pareciera que estamos como negados a que eso pudiera ser posible, ¿no? ¿Okay? La visión empírica, científica, se limita a este universo físico. Entonces, cuando estamos hablando de medicina, ellos quieren las pruebas, quieren los modelos, quieren sus ideas. ¿Cómo no le piden al astrónomo que mueva la luna? ¿Por qué no le piden al astrónomo que mueva la luna para ver si es cierto que la marea es controlada por la luna? Que dicho sea de paso, pues es agua, ¿no? Y que nuestro cuerpo es agua. Digo, ahí nomás para dejar de una vez de entredicho el tema del efecto de la luna sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Por qué no le dicen al astrónomo eso? ¿Cómo es que algunas ciencias sí entran, pero otras ciencias no entran porque no pertenecen al pensamiento o porque son competencia del pensamiento? Entonces, cuando se trata de medicina, se centra en cirugía, en medicamentos y cosas de ese tipo. Por ejemplo, a principios del siglo XX, los científicos trabajaban con modelos matemáticos y ellos estaban sospechando que había un nivel de materia que no podían medir. Llega Einstein y empieza a medir ese trabajo, ¿no? Con su fórmula de energía, donde él ya pone cosas irrefutables, todo es energía. La energía no se crea ni se destruye, la energía cambia de forma. Hay cuantos, hay átomos y hay pequeñas situaciones de ese tipo. No sé si hasta aquí vamos juntos en esta idea
del plano de lo físico o lo no físico. Espero que sí. Ok, lo que tenemos son átomos. Los átomos, de lo que está compuesto toda la energía, está hecho por cuestiones cuánticas. Esos cuantos son electrones, ya lo voy a hacer más chiquito, electrones, protones y neutrones. ¿Okay? Todos estos que están aquí componen los átomos. En los seres vivos se llaman moléculas, pero están hechas exactamente igual. ¿Okay? Estos dos que están de este lado, estos dos chiquillos, a lo mejor, estos dos de aquí están unidos por fuerzas nucleares. ¿Ok? Para poder separarlas, estas fuerzas nucleares, tendrías que ponerle fuerza nuclear. Estos dos de aquí. En Hiroshima, durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, supieron lo que es, los de Hiroshima supieron lo que es la fuerza nuclear, ¿no? Es decir, una bomba capaz de poder separar los protones y los neutrones que están al centro. Tú puedes tener el cuchillo más filoso, el más poderoso, el más potente, no lo vas a poder. Necesitas algo grandísimo, que destruya desde ahí, desde el núcleo. Sin embargo, este de aquí, que son los electrones, ellos están unidos por fuerzas electromagnéticas. Una tenue fuerza electromagnética es lo que nos une a ellos. Todo este rollo que está aquí marcado, todo esto, todos estos se llaman cuantos. Se llaman cuantos. Por eso le llaman cuántica. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, esta parte sigue siendo parte del universo físico. ¿Ok? A pesar de que no lo veamos. Hay un montón de cosas y fenómenos dentro de la física que no sabemos de él. ¿Por qué? Porque no somos capaces de poderlo ver. Antes no teníamos microscopios, perdón. Ahora podemos ver microorganismos. Antes no podíamos comunicarnos con teléfonos. Ahora somos capaces de mandar un video a todas partes del mundo y todo el mundo lo puede ver. Entonces, vamos a concentrarnos en los cuantos. ¿Ok? Los cuantos son
la porción más pequeña de algo. Esta es la forma para poder definir el concepto de energía. Debido a que las partículas de onda se comportan de manera totalmente distinta, entonces empezaron a formularse nuevas leyes y se convirtieron en las leyes de la física cuántica. ¿Han visto en YouTube al doctor Quantum? Al doctor Quantum. Véanlo, búsquenlo, para que vean cómo hace los experimentos. Ahí está explicado bien bonito. De cómo las partículas no responden de la misma manera siempre. Y nunca jamás se puede repetir el mismo fenómeno exactamente igual. Siempre va a haber una variante. Y que esa variante, la suma de esas variantes hace un cambio de todo, del resultado final. Envían algunas frecuencias y envían partículas que chocan con la pared y marcan donde chocan. Entonces están disparando las partículas y bueno, la lógica es que si tú tienes un aparato que lanza pelotas y es un aparato que está fijo, pues la lógica es que todo el tiempo va a estar trabajando y va a disparar las pelotas hacia el mismo lugar. Pero cuando ponían un observador, las cosas cambiaban, las cosas se modificaban. Aquello que estaba siendo observado cambiaba absolutamente todo lo que estaba sucediendo con él o con ella. Todo. No permanecía en la misma idea nunca. Jamás permanecía en la misma inercia o en la misma jugada. Siempre se modificaba algo. Entonces lo que hicieron, muy astutos, fue empezar a buscar ese efecto de observador, cosa que hoy ya no se puede refutar. Véanlos esos videos. Con esto se introdujo entonces un elemento totalmente nuevo al modelo experimental. Esto tuvo una implicación enorme con respecto a los científicos clásicos. Los científicos clásicos sí planteaban esas ideas clásicas. Cuando ustedes se topen con alguien que lucha contra estas ideas, es que es un clásico, ¿sí? O sea, no le entiende. Usa su control remoto, pero no sabe cómo funciona su control remoto. Y es que, definitivo, aceptar esa diferencia con respecto a la realidad y quien observa, es lo que hace que sea caos o una crítica en el aspecto de la ciencia, ¿no? El concepto, por ejemplo, de resiliencia, no sé si ustedes sepan del concepto de resiliencia, que es un concepto de la física que tiene que ver con aquello que de un objeto que queda cuando sufre una catástrofe o un siniestro. Por ejemplo, un carro choca, sigue siendo un carro. Oye, pero es que ya no lo puedes manejar y ya no prende y no tiene llantas, pero sigue siendo un carro. Bueno, no es un carro, pero es lo que queda de un carro. Y ese fenómeno del objeto, tratar de resistir el cambio, se llama resiliencia. La idea entonces es que para que haya un golpe, tiene que haber dos golpes realmente. Uno, que suceda el golpe, y el otro, que realmente, que te hayan visto, recibir el golpe. Si la niña de secundaria va caminando por los pasillos de la escuela y nadie se cae y nadie la ve, pues no pasa nada, ella se levanta y listo, ¿no? Pero si ella se cae y todo el mundo la vio, entonces ya para ella genera un asunto peligroso. Pero si ella no va, ella se queda sola, con un café, porque la maestra le pidió que llevara un café, o un refresco, o lo que sea, cualquier cosa que manche
un bote de pintura, se cae y se mancha, genera el mismo efecto, porque se van a burlar de ella. Ese segundo golpe es el golpe del observador. Y las cosas así funcionan, pero también así funcionan en las demás áreas de la vida, en las demás cosas. No nada más en el tema de lo emocional. Yo estoy colocando ejemplos emocionales, pero en otras áreas de la física sucede este fenómeno, así tal cual lo estamos viendo. Entonces vamos a volver entonces a la idea de los niveles. Y los niveles tienen que ver con la realidad. ¿Ok? Déjenme, me robo uno de estos. Y le ponemos nuestro concepto de realidad. ¿Ok? Entonces, miren, yo les quiero compartir esta idea, de esto que ya está escrito. Dice, la noción de que el mundo objetivo existe aparte del observador es exclusivamente moderna y es el resultado indirecto de la filosofía antigua de cuerpo-mente. Esto ocurrió en Europa durante el llamado periodo de la Iluminación. Estas ideas modernas colocaron al hombre a nivel de producto del mundo por medio de la evolución y de las leyes naturales, lo cual implica que somos víctimas potenciales de un mundo cruel y desalmado con el cual debemos luchar para sobrevivir. Estas nociones se ligaron muy convenientemente al surgimiento del capitalismo, el cual dependía del trabajo, es decir, esclavitud, de muchos para beneficiar a unos cuantos. Por otro lado, las culturas antiguas estaban más a tono con el punto de vista cuántico de la realidad y entendían que todo lo que existe allá afuera en realidad se experimenta aquí adentro y que finalmente constituye un todo unificado. A esas culturas que le pudiéramos llamar retrógradas e introspectivas, ya que prestan menos atención a la explotación del mundo exterior y más al desarrollo interno. La física cuántica o lo que estamos ahorita trabajando, estamos validando esas ideas antiguas. Desgraciadamente, bueno, pues la guerra se perdió porque quienes tenían las armas tenían esta otra visión y es una visión que verdaderamente conviene, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que verdaderamente conviene que no puedas tratar tu diabetes y que estés eh, de renta en el en el hospital, ¿no? O de renta en la farmacia, que pagues tu renta y no que aprendas a manejar el tema de la diabetes, porque el problema es tu estilo de vida diabético, que hace diabético, y no que la diabetes está como tal, ¿no? En fin. Entonces, veamos el tema. El primero, el primero de los elementos que está aquí, de la realidad, este que está aquí, yo les voy a quitar 2, 3 minutos más para poder explicar este tema. Es decir, vamos, le ponemos una continuación. A esto le vamos a llamar conciencia individual. A esto de aquí, que lo voy a poner más chatito.
que vamos a llamar conciencia humana colectiva. ¿Ok? Y vamos a poner uno más. Y le vamos a colocar este otro concepto. Conciencia universal, a lo que tiene que ver con el todo. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo puede afectar tu apellido? Y que es inevitable, ¿no? Y que tú no, vamos, ustedes lo han visto y ustedes lo han vivido. Yo no tengo que platicarles ninguna historia de eso. Ustedes han vivido cosas de esas. ¿Cómo es posible que entonces no se entienda eso? ¿Y cómo es posible entonces que incluso ahora que se empieza a entender otras cosas, se empieza a trabajar otro concepto, empezamos a hacer conciencia y empezamos a intervenir sobre eso? Vamos a hablar de un concepto, de una idea actual a la cual ya se le está poniendo atención, y que bueno, pues es un tema trillado y viejo, ¿no? Que es el bullying, ¿no? O sea, el bullying siempre ha existido. Y ustedes recibieron bullying durante su escuela primaria y secundaria, incluso en la prepa, pues había cierto bullying. Yo recuerdo cómo los compañeros en la preparatoria hicimos que un chavo que llevaba su cuaderno y que pues tenía ganas como de estudiar, ¿no? Iba a eso, le pusieron el apodo del Grifo, y a partir de que le pusimos el apodo del Grifo, o le pusieron el apodo del Grifo, el Grifo dejó de llevar la libreta, dejó de llevar todo y empezó a comportarse como tal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que su conciencia individual inicial de querer estudiar la prepa lo haya llevado a una realidad distinta, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Todo este tema está ahí puesto. El asunto aquí es cómo es que entonces esta conciencia se empieza a mover, y cómo es posible que con el equipo podamos usar las fuerzas electromagnéticas para poder intervenir en una conciencia universal y que las cosas cambien, sobre todo cuando se trata el tema a distancia, ¿no? Aquí yo voy a dejar esto en pendiente. De cómo es posible que el cerebro reciba esas señales, por ejemplo, de la oración, por ejemplo, de otros aspectos, y que se logren comunicar dos personas sin tener que hablarse. Pero eso sucede y ha sucedido, y se coloca como el grado místico y otro grado, pero no lo es. Es un asunto sumamente sencillo y sumamente práctico que deberíamos de ser capaces de poderlo replicar y de poderlo explicar, pero no lo podemos hacer. La siguiente vez que platiquemos del tema, yo les voy a explicar cómo es que entonces el cerebro y qué partes del cerebro recibe esa señal de los pensamientos del otro, que a veces son negativos, y por qué el grifo se convirtió en el supergrifo a partir del mensaje que nosotros le enviamos. Porque les prometo que el grifo no sabía lo que es un grifo, y creo que quien le puso el apodo tampoco sabía que era un grifo, y se fueron por el lado de que el grifo era aquel que fumaba mucho, y un grifo no es exactamente eso. Entonces, pero cambió completa y totalmente el mensaje a partir de la comunicación que se tuvo del cerebro a otro cerebro. Nosotros con el equipo
de biofeedback somos capaces de poder hacer eso y poder mandar esa señal de cerebro a cerebro. Lo que tenemos que hacer ahora es poder explicar esa relación. Y eso es lo que nos vamos a dedicar, o otra clase, o otra parte del seminario, para poder explicar este elemento. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna idea, algo que quieran platicar. Yo sí puedo, Jorge. Por favor, claro. Soy Pilar, buenos días. Constantemente me toca, bueno, yo creo que a todos nosotros nos toca a personas que dicen, es que yo no creo en eso, ¿no? No creo en la terapia del esquío. Y bueno, es increíble que tomen una terapia que está basada científicamente como un dogma de fe. El esquío no es un dogma de fe en el que se cree o no se cree. Yo sí les comento, bueno, entonces regálame tu celular, se ve que está bueno. ¿Y por qué quieres que te lo regale? Pues porque no crees en el celular, porque el principio con el que se mueve el celular es el mismo principio con el que trabaja el esquío. Entonces, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocada? Porque el celular se mueve por ondas electromagnéticas exactamente igual que el esquío, ¿no? Completamente. Exactamente igual. Se mueve y se mueven mucho más cosas en el mundo, ¿no? Mira, o sea, el tema aquí es que si nosotros queremos seguir ese camino, el camino de la alopatía, y queremos seguir el camino de entrar a los hospitales, porque nos vamos a topar con lo que se topó el doctor Nelson. Es decir, no hay el suficiente dinero para poder combatir esas áreas. Cuando dicen es que si son tan chingones, ¿por qué no están en los hospitales? Bueno, pues la respuesta es muy simple, pues porque no tenemos el dinero para estar en los hospitales. Para poder estar en el hospital, pues tendríamos que poner nuestro hospital, ¿no? Y la gran mayoría de la gente que se mete estos rollos realmente viene huyendo de los hospitales, ¿no? Viene huyendo de ese tema. Definitivo, tienes toda la razón. Es un asunto que lo consideran como si fuera un asunto dogmático, como de fe. Y pues no lo es. Es contundente, los resultados son contundentes. Si hay una sensación distinta entre un área y otra, cuando reciben terapia, cuando no reciben terapia. La misma gente lo ve y la misma gente regresa. La misma gente renuente que va a terapia a ver qué, regresa a la terapia y regresa a recibir, ¿no?, información al respecto de lo que nosotros somos capaces de mover. Y lo que nosotros hacemos es mover con fuerzas electromagnéticas y reprogramar el cerebro. Pero para entrarle a las grandes ligas, a las ligas de los médicos, está complicado. Y es que se vuelve este tema. Mira, oye, ¿qué necesitas tú para poder llevar esto al siguiente nivel? Pues yo necesito como 1000 pacientes, 1000 casos, resolver 1000 casos. Sí. Y si la pregunta es, ¿y qué pasaría si tienes 1000 casos? Pues yo para qué quiero ir al siguiente nivel si estoy bien contento con 1000 casos. No sé si me explico. Sí, claro. Es decir, claro. Necesitaría haber un super premio del otro lado, cosa que yo sé que no hay. O sea, el premio Nobel, bueno, y luego ¿qué sigue después de ganar un premio Nobel? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Queda tu nombre escrito en dónde? ¿Qué va a suceder? Entonces, que cuando me muera voy a tener un panteón distinto, o cómo va a estar la onda, ¿no? Entonces, pues choca con todo el modelo de la realidad. Es decir, a quienes nos interesa este tipo de temas, pues no nos interesan los otros temas
que sí les interesa a los que son más capitalistas, esclavistas y que buscan conceptos de ese tipo, ¿no? Entonces es toda una bronca con respecto al asunto de la realidad. Lo que nosotros hacemos entonces es entrenar cerebros. Otra forma de poder explicarlo es que aumentamos conciencia. Pero ¿cómo que aumentes conciencia? Si yo aumento la conciencia en tu cuerpo para que pelee contra los bichos que ya dejó de pelear. En cáncer es la explicación más bonita. Mira, el problema del cáncer es que se hace tan amigo, pero tan amigo de tu cuerpo, que bueno, pues es un traidor muy inteligente. Se hace tan amigo que luego ya no lo detectas. Ya no sabes cuál es el cáncer, cuál es el enemigo. Y regularmente lo que sucede es que se empieza a apoderar de todas las posiciones. Y no es muy raro verlo. Ustedes, hay precedentes, hay muchas películas que tratan de eso, muchas series que tratan de eso, muchas novelas que tratan de eso, de personas que hacen ese tipo de trabajos, ¿no? Es decir, que van manejando la realidad, siendo amigos, ganándose la confianza, pues se llaman sociópatas. El cáncer es un sociópata. Y lo que hace es controlar el tema. Y hace un trabajo y trabaja el sistema inmune para que el sistema inmune no pelee. ¿Qué es lo que hace el equipo? Pelear, llevar y ayudar a pelear contra el sistema inmune. Bueno, es que tiene que llegar el tiempo. Y hacer que el sistema inmune luche. Y por ahí es por donde nos vamos. No sé, ¿algún otro comentario, pregunta? Ella hizo yo soy Pérez 46 y ella es Pérez 3 del grupo. Years ago she did. Yo 46, mi mamá te dice. ¿No? Perdón, me dicen que sí hay preguntas, déjame. Mi mamá, ¿qué fue? Ay, no. Bueno, De fusión de conciencias, luego están demográficos y ahí lo puedes buscar. Me preguntan sobre ese panel de fusión de conciencias. Ahí está. Pero mira, ¿sabes qué hagas? Mejor, en lugar de dejarle el trabajo a la máquina es algo al respecto de eso. Mira, esos paneles que son medio esotéricos y que a la gente le gusta porque hace el trabajo fácil, realmente no son así de fáciles. Lo que tú tienes que hacer para romper con esa idea, lo vemos claramente en este panel, por ejemplo, electrohipnosis. Y aquí vas a colocar la sugestión. ¿Qué es lo que tú sientes en realidad? Vas a conocer. Tú puedes poner una sugestión. Quiero fusionar mi conciencia con mi esposo. Yo nunca esperaba ese resultado que yo tenía de todos mis compañeros. ¿Cómo me miraban ellos a mí? Ajá. Yo soy la más viejita de todos. Fusionar mi conciencia con mi esposo. Seleccionas el tiempo. Pero mucha gente me dice, no, pero y le das clic y lo trabajas. No. Es que tú vas a estar aquí 8 minutos. ¿Qué onda con esto? O sea, ¿por qué va a estar así fusionando la conciencia? ¿O por qué va a jalar? ¿Qué es lo que va a jalar? Mira, tú ya estás dando la orden a tu cerebro de que eso funcione, de que eso funcione, de que eso haga. Y tiene que ver con eso, con la realidad, que es de la parte que no alcanzamos a hablar. O sea, cómo el universo es creado por lo que tú piensas, por lo que tú haces, por lo que tú dices, y no al revés. El universo no existe. O sea, el universo tiene que ser creado a partir de lo que tú haces. O sea, tú puedes vivir pobreza, puedes vivir riqueza, pero va a depender completamente y totalmente de lo que tú estás haciendo, de lo que tú te atreves. Lo hemos visto con Teresa, ¿no? El asunto de hacer los cambios. Yo quiero saber si alguien ha hecho los cambios o no los ha hecho. Regularmente no los hacemos, esos cambios. Los hombres y las mujeres que viven en riqueza
si hacen esos cambios, si logran hacer ese tipo de cosas. Y ahí es donde está, perdón, y ahí es donde está gran parte del tema, ¿no? Donde está gran parte del problema. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto del manejo, que no hemos trabajado en un solo panel, ¿eh? Pero con respecto a eso, lo que yo te recomiendo, Brenda, es que hagas eso. Mejor la fusiones de manera local y normal. Entonces vamos a hacer una programación, ¿no? La programación neurolingüística, pues es el mismo concepto, ¿no? De ahí surge. Y dicen, bueno, a ver, nada más que como se llama programación neurolingüística, entonces sí está aceptado, pero si le pusieran curso de milagros, pues la gente, los científicos se ríen, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Cómo curso de milagros? Qué bárbaros, ¿no, hombre? Que se la bañan los esotéricos. Yo estoy en un chat con amigos de la carrera y dicen, hablaban de una señora que ofrece un curso de hipnosis. No. Una programación para un bypass virtual. Un bypass de estómago virtual. Madres, ellos se burlaban y decían, y yo les decía, bueno, muchos de ustedes han tomado hipnosis ericksoniana. Yo sé que lo han tomado porque estuvieron en la misma maestría que yo. Y saben que las técnicas de hipnosis funcionan y saben que uno puede programar el cerebro y hacer cambios y hacer que una persona cambie la forma de hacer las cosas mediante hipnosis, ¿no? No se podrá hacer que tu estómago deje de comer mediante hipnosis y luego ponerle ese nombre bypass gástrico virtual. ¿O será que nosotros no nos atrevemos mientras que esa señora sí se atreve? Entonces, bueno, yo creo que más bien es la última, ¿no? Y responde más bien a una especie de envidia colectiva, volviendo al tema de la conciencia humana, de que eso no se puede hacer y que eso es un asunto de charlatanería. Y tienen toda la razón. Dentro de este ambiente ha habido mucho charlatán. Mucho charlatán. Bien. Entonces, con respecto a la pregunta, háganlo de manera manual. No necesitan entrar a los paneles. Si quieren, luego podemos trabajar esos paneles. Pero háganlo de manera manual. Por ejemplo, los asuntos de la prosperidad, exactamente igual. Puedes hacerlo programándote para que seas próspero. Es complicado, sobre todo porque puede haber matices de depresión o matices de otras áreas contra las cuales tienes que luchar. La melatonina que nos induce al sueño. Está difícil, pero bueno. Y las cosas malas que tenía. Dime. Después de que me hizo eso, ha estado comiendo. ¿Sí ya terminaste? Sí, dale. Sí, ya yo entré por por termino fin. para... Sí, ya vi. Qué bueno. Dale, déjame paro de compartir la pantalla y te escuchamos. Y antes ya me dijo que voy a ayudar para... ¿Cómo son estas cosas, verdad? Las tecnologías. Si hay una plática por ahí. ¿Tú me dices, Jorge? Listo.
Tú ya cuando quieras empezar. Ok, bueno. Por fin tengo algunas preguntas. Me preguntaron de cómo crear la necesidad a la gente de tomar las terapias. Bueno, la gente ya tiene la necesidad. Si está enfrente de ti, esa persona tiene la necesidad. Volvemos a lo de seguridad. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que tenemos que tener seguridad en lo que hacemos. Parte de esa seguridad es de saber que tú sabes que la gente va a tener resultado. Entonces, si está enfrente de ti, si te está preguntando, es porque ya tiene la necesidad, ya tiene un dolor, ya tiene una condición, ya tiene algo. Pero si no lo ven, entonces yo básicamente lo que hago es hablar de quitar el dolor y desestresar. Y quito el dolor, porque si tienen algo, si tienen alguna condición, van a tener dolor, lo más seguro. Solo en el caso de a lo mejor diabetes o alguna condición que todavía no tiene los síntomas, porque hay muchos que todavía no tienen, que cuando empiezan, son recién diagnosticados, no tienen los síntomas, ¿verdad? Pero la necesidad, tú ten la seguridad de que la persona va a tener, ya tiene una necesidad para tomar las terapias. Cuando tú tengas esa seguridad, la gente ya no va a necesitar tanto convencimiento, ¿ok? Esa es una. La otra es alternativa, pero no, también, lo del dinero. Entonces, lo del dinero, están preguntándome que luego hay gente que está cansada ya de tomar tantas pastillas y pero que luego no tienen dinero para las terapias. Si tenían dinero para las pastillas, tienen dinero para la terapia. Seguro. Entonces, nada más recuerden, la terapia se hace haciendo preguntas, no diciendo tú tienes esto o tú tienes lo otro, sino se les hace preguntas. En lugar de decir, ¿tienes insomnio? Uno les pregunta, ¿duerme bien? ¿Cómo duerme? ¿Ha dormido pocas horas últimamente? ¿Sí? Haciendo preguntas. Igual para el convencimiento, igual para que ellos se den cuenta de que están de que sí tienen dinero para las terapias, es ¿cuántas pastillas toma? Pues 5, ¿ok? ¿Y cuánto le cuestan? ¿Y esta cuánto cuesta? ¿Y esta cuánto cuesta? ¿Y esta cuánto cuesta? Hagan un resumen de lo que gastaron y sí tienen para la terapia, segurísimo. Y en algunos casos si la gente pues no tiene, entonces allí puedes hacer y que esté muy mal, ¿verdad? Allí puedes hacer un convenio con ellos. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer uno donde vamos a cobrar poco a la persona, pero cuando esa persona empieza a trabajar va a pagar más y se va a comprometer a más terapias, ¿ok? Luego, ¿cuál sería la información correcta que daríamos a una clínica para que se dé la oportunidad de demostrar los beneficios de Quantum? A una clínica, solo que sea una clínica para el dolor, una clínica como donde yo estuve, que es ergonómica, que es para la columna y todo eso. Yo no iría a una clínica, la verdad.
lo que estaba diciendo Jorge, alcancé a oír que dijo Jorge que para ellos no es negocio esto. Entonces, tendría que ser un dueño, una dueña que esté muy abierto para recibir esto, ¿no? Entonces, o que alguien te hable, como en el caso mío, que me dijeron, yo sé de una clínica, vamos, porque ya conocían a la persona y sabían que iba a tener una open mind, ¿ok? ¿Cómo hacer ver a una persona? ¿Cómo convencerla de que una sesión no es suficiente? Una sesión no es suficiente, definitivamente. Entonces, yo ahí lo que hago es de que yo no hablo de terapias. Yo hablo, también lo hace Jorge, yo hablo de tratamientos. Desde la primera vez, les digo, nosotros damos tratamientos. No es una cantidad no es nada más venir a ver como cuando te leen las cartas, ¿verdad? Entonces, esto es un tratamiento. La primera es para ver qué es lo que pasa, qué tipo, qué protocolo, qué tipo de terapia se va a dar, qué más necesitamos, si hay dolor, no hay dolor, todo eso. Es como una evaluación, pero el tratamiento yo siempre digo 10 sesiones. Y por lo menos se van a comprometer con el dinero de 5. Y al número 5 vamos a ver cómo van, si necesitan las otras 5 o si quieren continuar. Normalmente siguen. A veces hay mucha gente que después de las 10 sigue cada 15 días, cada mes, cada X tiempo. Siguen con el tratamiento, pero sí, yo les digo y los comprometo a que tienen que hacer los cambios. Tienen que hacer los cambios. ¿Qué hiciste aquí? ¿Qué hiciste allá? Llevar muy bien una hoja que te diga, o un documento en la computadora que diga, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Esto y esto y esto. Llega la semana que después y a ver qué pasó. Hiciste esto, hiciste el otro, hiciste el otro. ¿Qué cambios hiciste? Entonces, cuando ellos sienten que no los vas a dejar, no los vas a soltar, que estás preocupado porque de veras se alivien, ellos van a tomar un paquete, ellos van a hacer un tratamiento, ¿ok? Es como yo le hago. Recuerden que lo del dinero, lo que nosotros llamamos economía, llamamos dinero, se puede decir, en realidad es solo un intercambio de energía humana, ¿ok? Es un intercambio. Yo te estoy dando esto para que tú me vas a dar un dinero, pero yo te voy a dar mucho más. Yo te voy a dar un cuidado. Yo me voy a preocupar por ti. Entonces es un intercambio. Si no lo vemos como pago, si no lo vemos como cuando vas a comprar un billet o una blusa en la tienda, y aún así, es mejor, te sientes mejor con el billet rojo, te sientes mejor con esa blusa, o vas a conseguir ir a una oficina, conseguir un trabajo, tienes que ir bien vestido, te vas a sentir mejor. Es lo que se siente. No es algo frío. Si cambiamos la idea de lo que es el dinero, ya no nos va a ser tan difícil cobrar, que ese básicamente ha sido el problema. Y no nada más cobrar, sino cobrar bien. La gente ¿cómo se siente cuando tú le das esa terapia?
¿ok? Y uno puede poner el precio. No se sientan que están cobrando demasiado, ¿ok? Uno puede poner el precio. ¿Ustedes creen que, como estaba diciendo Jorge, algo de la gente que tiene mucho dinero hace los cambios de los que hemos hablado antes? Si nosotros pensamos en el dinero como energía, va a ser muy diferente. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero o la gente que no tiene dinero, ustedes creen que alguno de ellos se siente lo contrario? Por ejemplo, si tienes dinero, te sientes bien, ¿correcto? Y si no tienes dinero, no te sientes bien. Pues, ¿tú crees que una persona que no tiene dinero se puede sentir bien? ¿O que una persona que tiene dinero se puede sentir mal? No, va junto con pegado. La persona que no tiene dinero está siempre pues, sintiéndose mal en cuanto al dinero. Y la gente que tiene dinero siempre se está sintiendo bien en cuanto al dinero. Pero si la persona que tiene dinero empieza a sentirse mal, cada vez va a tener menos dinero. Así es. No hay otra. Es como cuando dicen lo de las emociones, por ejemplo. En realidad hay muchos diferentes tipos de emociones, pero en realidad solo hay dos. Bueno, hay muchos nombres de emociones, pero en realidad nada más hay dos: las que se sienten bien y las que se sienten mal. ¿Correcto? Entonces, ustedes creen que, ok, vamos a hacer un ejemplo. De hace 100 años o 150 años, ¿había todos los edificios que hay ahorita? Señoritas, las que están platicando ahí atrás. ¿Ustedes creen que hay más edificios ahora? ¿Que hay más cosas? ¿Que hay más carros? ¿Que hay más casas? ¿Que hace 150 años? Sí, ¿verdad? Ok. No estoy...